demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Saludos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias a todos aquellos que están viendo este programa. El día de hoy vamos a continuar con una serie de videos que tenemos pendientes. El mes de agosto iniciamos una serie de videos hablando de qué sabemos acerca de la Biblia, algunos temas un poco complicados de tratar y un poco difíciles también de argumentar. Ya hemos visto el tema de las fuentes que dieron origen al infierno, a esa idea del infierno y cómo tiene un trasfondo de la mitología griega. También hemos visto el conflicto entre Pablo y el judeocristianismo y cómo la historia nos cuenta de que en el cristianismo antiguo hubieron varias formas de interpretar a lo que es la figura de Jesús histórico. También tocamos el tema acerca de María Magdalena, acerca de cómo los evangelios canónicos y la tradición paulina no se pone de acuerdo en cuanto a sostener de que María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Algo interesante como es que a partir del tiempo y de la historia este personaje ha llevado a elaborar tradiciones antiguas, algunas que probablemente llegaron a ser colocadas en los evangelios. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente sobre este personaje enigmático que la han relacionado en muchas ocasiones con el personaje de Jesús histórico, acerca de una relación entre Jesús y María. Realmente esta pudo haber sido el problema en el cual las fuentes trataban de borrar a esta mujer de la historia. Probablemente esto fue lo que dio pie a que Pablo no hablara sobre María Magdalena en su ministerio ni en los testimonios del Jesús resucitado. ¿Qué es lo que dio pie a que los evangelios gnósticos, evangelios apócrifos, nos comentaran acerca de esta relación entre Jesús, entre Jesús y María Magdalena? Entonces, este es un tema complicado, enigmático. Vamos a estar analizando la literatura apócrifa, pero también las diferentes interpretaciones que se han dado a través del tiempo en la historia acerca de este personaje, María Magdalena, y cómo la historia ha distorsionado lo que es la imagen de esta mujer, hasta llegar a la argumentación de que pudo haber tenido una relación con Jesús. Entonces vamos a iniciar, vamos a compartir una pequeña presentación con ustedes. María Magdalena en los evangelios apócrifos. Primero vamos a analizar la cuestión en la cual algunos han argumentado esto, una polémica que se llevó debido a una interpretación también de los mismos evangelios apócrifos. Esa idea surge en los evangelios apócrifos, la relación entre Jesús y María Magdalena.
es probable de que estos evangelios nos hablen de una relación entre estos dos personajes, o simplemente estamos viendo imaginaciones de personas que interpretaron de mala forma el mensaje de los evangelios apócrifos. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, suscríbanse al canal, compartan el video. Tenemos todavía pendiente algunos temas acerca de qué sabemos acerca de la Biblia. Y más adelante queremos hacer unos videos especiales sobre interpretación bíblica, pero todavía tenemos pendiente terminar con esta serie de videos. Entonces vamos a compartir pantalla. María Magdalena en los evangelios apócrifos. ¿Qué es lo que realmente nos dicen los evangelios apócrifos acerca de este personaje? Entonces, algo que tenemos que comprender es cómo este personaje está muy relacionada con Jesús en los evangelios. Tenemos a la figura de María Magdalena, que estuvo a los pies de Jesús, y más adelante tenemos la tradición donde tenemos a María Magdalena siendo un testigo de la resurrección, y que el texto dice de que estaba a punto de abrazar a Jesús, y tenemos el texto que también nos refiere de que Jesús no lo dejó porque todavía no había subido con el Padre. Sin embargo, esta escena es muy interesante, como María se trata de agarrar a los pies de Jesús o abrazarlo, lo que ha llevado a muchos a interpretar como una relación muy íntima entre estos dos personajes. Tenemos otra historia también en los mismos evangelios que no podemos decir que es totalmente histórica. No sabemos hasta qué punto el evangelio de Juan es histórico y que es teológico. Cuando muere el hermano de María Magdalena, que es Lázaro, toda la comunidad decía: mira cuánto amaba a este hombre. Pero el Evangelio nos dice de que no solamente amaba a Lázaro, sino que amaba a María Magdalena y a su otra hermana. Lo curioso es de que María Magdalena se queda en casa. Marta es la que se levanta a recibir a Jesús y le dice, y el texto lo pueden buscar, cuenta en el Evangelio de Juan, dice de que llama a María Magdalena, pero que sea en secreto. ¿Por qué ese secretismo entre Jesús y María Magdalena? ¿Qué autoridad tenía Jesús sobre María Magdalena al punto de que podía salir de la casa y recibir a Jesús, pero en secreto? No lo sabemos, probablemente nunca sepamos realmente qué es lo que ocurrió y si realmente esta escena es histórica. Entonces, María Magdalena formó parte del círculo más íntimo de los discípulos de Jesús, formado por 12 varones que simbolizaban las tribus de Israel, pero que tenía también otros componentes varones y mujeres, quizá más importantes que los 12. Todos los seguidores itinerantes, varones y mujeres, eran íntimos de Jesús. Con él andaban, comían y dormían en los campos y en las aldeas. Y esto ha llevado también a argumentar de que Jesús fue uno de los únicos maestros judíos que pudo haber tenido entre su grupo mujeres que bien pudieran haber tenido la misma posición que los 12 apóstoles. Un número que se ha venido, existe la teoría de que ese número de los 12 fue puesta posteriormente, realmente eran apóstoles simplemente, y el número fue dado después de que muere Jesús, resucita Jesús, y hay muchos discípulos apóstoles que también eran llamados, que abandonaron a Jesús en ese momento, y al final la tradición solamente reunió a esos discípulos que quedaron. Sin embargo, parece ser que la iglesia dominante excluyó a las mujeres en el siglo III. Recordemos de que en la época de Pablo aún existía la tradición de que habían mujeres que podían ser llamadas apóstoles. Tenemos
al apóstol Junia, que tenemos un programa en el canal hablando extensamente acerca de esto. Simplemente lo traigo a colación para poder argumentar de que es probable de que estas mujeres que andaban también con Jesús, recordemos el Evangelio de Lucas, que decía que había varias mujeres que seguían a Jesús desde que salió desde Galilea, y también mujeres que estuvieron en la crucifixión mientras los hombres estaban escondidos. Algunos ya habían regresado a Galilea y pensaron de que el fin de Jesús ya había terminado, pero las mujeres estuvieron en la crucifixión a los pies de Jesús, si nosotros le damos historicidad al Evangelio de Juan, como también el personaje de María Magdalena y otras mujeres que acudieron en la mañana de resurrección. Entonces, un punto clave es la imagen de la mujer en los evangelios, aunque más adelante la tradición ha tratado de eliminar a esta figura. Sin embargo, tenemos la distorsión histórica de María Magdalena. La tradición más tardía ha pensado que esta mujer había sido prostituta, y esto es algo interesante como ya hemos abordado esto anteriormente. No existe realmente evidencia de que haya sido una prostituta. La verdad, esto también es una distorsión histórica por algunos otros personajes de la historia que veían a María Magdalena como una mujer prostituta, dice, y que los demonios que Jesús había expulsado de ella estaban vinculados con tal oficio. Pero los evangelios no dicen nada de eso, a no ser que la identificación con la mujer de Lucas 7:37-39, lo que es casi imposible. Entonces, hay muy pocas personas, teólogos, estudiosos de la Biblia, que puedan llegar a argumentar de que sea esta misma mujer la que habla Lucas. Tenemos también algo interesante y tenemos que abarcar todo. Tenemos tradiciones en el Talmud judío acerca de María Magdalena, pero recordemos de que el Talmud fue puesto en escrito en el siglo II. Las tradiciones también ya no eran las mismas que en la época de Jesús. El rabinismo posterior, que fue establecido en Hagnia principalmente y después desarrollado, no es el mismo judaísmo de la época de Jesús, no es el mismo judaísmo de la época del Segundo Templo, como también alteraron varias tradiciones y también escribieron tradiciones siendo influenciados por el cristianismo emergente. Bien, podemos tener esta afirmación del Talmud del siglo II, estamos hablando de forma tardía, de que veían a María Magdalena como una prostituta. Pero estamos hablando en el siglo II, estamos hablando de los enemigos de la iglesia en ese momento. La iglesia o la comunidad cristiana ya se había separado del judaísmo, y por lo tanto tenemos aquí probablemente una referencia al personaje de María Magdalena, influenciado por la literatura y tradiciones que también ya se empezaban a interpretar a María como una prostituta. Pero como digo, es tardío. Dice, los autores del Talmud, en su desdén hacia los nazarenos cristianos, se refieren a Miriam Magadele, haciendo derivar su nombre de Gadal, que significa cabello crespo de mujer en el sentido de adúltera. Pero nuevamente tenemos esta evidencia, y si nosotros queremos verlo entre líneas, ¿por qué? ¿Por qué una mujer sería un peligro para la comunidad cristiana emergente y también para la comunidad judía? El rabinismo que estaba emergiendo, ¿por qué tendrían que tener ese miedo para poder distorsionar la imagen de este personaje si no fuera un personaje importante en el cristianismo antiguo? Pues parece ser de que había cierta línea cristiana en el cual María o la mujer era representante de liderazgo dentro de estas comunidades, y sabemos que esto no le gustó al cristianismo que llegó a ser ortodoxo, el
cristianismo dominante y que fue el cristianismo ganador o victorioso, que que en el 325, en esa famosa reunión, concilio, se establecieron las bases de lo que hoy llamaríamos ortodoxia, aunque unos argumentan de que sí existía ortodoxia antes del 325, pero parece ser que antes del 325 la herejía y la ortodoxia era una línea muy delgada, no había sido establecido totalmente los lineamientos que nosotros podemos decir como ortodoxo, y por lo tanto habían diferentes líneas de interpretar a Jesús de la historia. Entonces, entre una de esas estaba el judio-cristianismo, estaba el judio-cristianismo helénico, estaba también la tradición de Pedro, la tradición paulina, probablemente los ebionitas, estaban también aquellos llamados gnósticos que también eran cristianos, aunque tenían una forma de ver a Jesús de una forma diferente y que posteriormente fue llamada herejía. Y tenemos también a esa línea interpretativa en la cual probablemente las mujeres ocupaban un cargo de liderazgo importante, trazando ese liderazgo desde la época en que Jesús tenía a mujeres entre su círculo más íntimo, y entre ellos los apóstoles. Entonces tenemos este asunto de los judíos también en esta tradición. Entonces ya desde muy tempranamente ya estaba empezando a haber cierta distorsión en la figura de este personaje. Sin embargo, vamos a remontarnos cuando ya empieza ya tiene un tiempo del método racionalista, pero estaba todavía envuelto en pañales ese método y recordemos de que al principio en el método racionalista simplemente se decían hipótesis, teorías, sin tener argumentos. Entonces hubieron varias propuestas, veían extraño, ya se habían descubierto los documentos del Mar Muerto, Naja Magni, donde se encontraron los evangelios apócrifos, entre ellos el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe y otros evangelios que hacían referencia a María Magdalena como la compañera de Jesús. Y esto llegó a algunos a interpretar esto como si fuera la esposa de Jesús. Entonces hubieron varias propuestas. En 1951 sale una película, yo la recomiendo que la vean, está un poco interesante. Esta película saca varias teorías e hipótesis de la primera búsqueda de Jesús de la historia, podemos decirlo de esa manera. Y también propone la propuesta de que bien Jesús pudo haber tenido una relación con María Magdalena. Esta película llevó a ser censurada en muchos medios. La última tentación de Cristo dice que le valió la excomunión de la Iglesia Ortodoxa a este personaje, al director, quien nos trae de forma cruda esta imagen de Jesús y María Magdalena. En 1970, el profesor norteamericano William Phillips escribió la obra ¿Estaba casado Jesús? Yo creo que eso es algo que es un tema tabú, yo creo, en las denominaciones religiosas. Realmente, pues los evangelios no dicen de que estuvo casado, pero tampoco niegan de que estuviera casado. Algunos han argumentado de que es imposible de que estuviera casado debido a que era visto como un rabino, pero esa tradición de que un rabino debería de estar casado parte del Talmud y no de la época de Jesús, y por lo tanto es algo incierto si estaba o no casado. Para ser rabino en esa época no necesariamente debían de estar casados. Es más, veían realmente, había cierto judaísmo que veía con buenos ojos lo que es el celibato, y lo podemos ver con eh,
con aquellos que estuvieron en la comunidad de Qumran, los esenios, y también se ha relacionado a Jesús con estos grupos que bien pudo haber compartido ciertas creencias. Entonces, este profesor ya escribe un libro que se tituló ¿Estaba Jesús casado?, afirmando que por el ambiente histórico de su tiempo Jesús tenía que haber contraído matrimonio. Esa propuesta ya no realmente es válida. En algunos medios refutan esto, de que por la época Jesús debió de haber estado casado. Pero como he mencionado, los esenios no mantenían cierto celibato, no todos, y aún Flavio Josefo nos narra en sus historias de que los judíos veían a estos personajes como hombres piadosos. Entonces, ese celibato ya existía en ese tiempo, no le discriminaba, al contrario, era bien visto por los grupos judíos. En 1971, ahora en una ópera llamado Jesucristo Superstar, mostraba a María Magdalena manteniendo una relación afectiva con Jesús y cantando el célebre tema No sé cómo amarlo. Entonces ya empezó a distorsionarse esta imagen. No nace del famoso Código Da Vinci, esta idea es anterior. Y tenemos en 1991 un escritor, yo recomiendo este libro. Recordemos de que es ficción, no es real. Muchos se tomaron como verdadero o histórico las afirmaciones de estos autores. Al final de cuentas son simplemente autores literarios. Ninguno tuvo formación académica, teológica, histórica, sino que usan la retórica literaria para poder elaborar historias que bien pudieron haber convencido a algunas personas de que Jesús estuvo casado con María Magdalena. En 1991, José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura, este libro lo recomiendo. Es ficción, pero nos trae una interpretación y una visión de lo que él piensa de que pudo haber sido el personaje de Jesús de la historia, mostrándonos a un Jesús que vivía con sus pasiones, al igual que cualquier hombre, y que bien la religión nos puede manipular a tal grado de poder realizar cosas a favor de ese Dios que nosotros adoramos. Entonces, en el Evangelio de según Jesucristo de José Saramago, él narra la historia entre la relación de Jesús y María Magdalena. Entonces, como hemos visto, esta idea de Jesús y María Magdalena no es una idea nueva. Pero, ¿qué es lo que llevó a estos personajes? Y repito nuevamente, la mayoría son autores, no son teólogos, no estudian lenguas originales, no son historiadores, eh, simplemente interpretaron lo que se encontraron en los manuscritos de los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos. Pero yo creo que el boom de todo esto realmente sucedió cuando sale el famoso libro llamado Código Da Vinci. Este libro cuando salió, me parece que fue en el año 2000, déjenme ver si tengo la fecha por acá, fue en el 2003 por Dan Brown. Fue un boom, más sobre todo por la forma en que llevaron al cine el libro, y todos ya empezaron a especular de que Jesús había mantenido una relación con María Magdalena. Debido a esas literaturas apócrifas que fueron encontradas en Nag Hammadi acerca de la relación de Jesús y María Magdalena. Entonces, esta idea no es nueva, es una distorsión histórica de María Magdalena. ¿Hasta qué punto nosotros podemos distorsionar la historia, elaborarla
y hacer decir cosas que no dice el texto. Ahora sí, después de ese trasfondo de cómo algunos han interpretado la tradición apócrifa, vamos a leer y vamos a comentar algunas cosas que encontramos en esta literatura. Recordemos de que al tratar de literatura apócrifa no quiere decir de que sea falsa. En su tiempo la literatura apócrifa era considerada literatura escondida hasta que posteriormente fue desarrollándose el significado o el sentido de que esta literatura era falsa. Entonces, esta literatura apócrifa, literatura no era compartida por muchos, supuestamente era para aquellos cristianos maduros, hasta después de haber tenido ese sentido de un libro falso. Sin embargo, la riqueza de la literatura apócrifa nos habla de las tradiciones, cómo se interpretaban, cuál era la visión de estos personajes hacia cierto tipo de interpretación teológica que tenían algunos personajes, algunos cristianos en ese momento en el cual no había ortodoxia, y se estableció esta literatura. Y después, pues como recordemos, el cristianismo emergente ortodoxo fue el que ganó, y todos aquellos que no estaban de acuerdo con esta interpretación de Jesús fueron considerados herejes. Sin embargo, la riqueza de los evangelios apócrifos nos brinda el panorama de poder comprender cómo veían otros cristianos lo que es la figura de Jesús y también lo que es la historia. Y en muchas ocasiones utilizaban el método alegórico para poder expresar sus ideas, desarrollando historias que bien no pudieron haber sido históricas, pero que sí tienen un trasfondo histórico. Y esto es lo que tenemos que comprender, qué es lo que nos dicen estos evangelios sobre la realidad que vivían estos personajes en ese tiempo. Entonces, desde esa introducción vamos a leer esto. Esto lo encontramos en el Evangelio de María Magdalena. Es una escena que algunos probablemente conozcan, otros no. Dice: después de decir todo esto, Marián permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Entonces aquí vemos ya de entrada el problema entre la tradición de María Magdalena y la tradición acerca del cristianismo dominante, el cristianismo ortodoxo. Aquí estamos viendo plasmado no una escena histórica real, pero que sí nos está narrando lo que sucedía en esa época, que habían cristianos que no creían de que realmente María Magdalena había recibido esa autoridad de poder enseñar, esa autoridad de poder tener revelación. Y recordemos de que eso también está plasmado en las cartas tritopaulinas, las cartas más tardías asociados a Pablo. Y entonces vemos esta escena. Andrés no está de acuerdo con lo que había enseñado María Magdalena, que representa una comunidad. Esto tenemos que comprenderlo. No son personajes históricos, representan comunidades cristianas de finales del siglo II. Dice: estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió, hablando de los mismos temas, y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y aquí ya estamos viendo ya este problema entre la iglesia petrina y la iglesia gnóstica o de la tradición de María Magdalena, en el cual la mujer tenía un papel importante. Y recordemos cómo a través del tiempo la imagen de la mujer ha sido disminuida en ciertas
comunidades ortodoxas, y vemos como Pedro ya empieza a hablar de forma negativa. Esta mujer, dice, ha hablado con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces aquí vemos este conflicto. Aquí vemos este conflicto del siglo II. Esto es lo que nos está narrando este evangelio. No es una construcción histórica, pero sí tiene una base de trasfondo histórico, en el cual las comunidades, habían discusiones entre las mismas comunidades cristianas. Recordemos de que la división en el cristianismo antiguo empezó a ser un problema para la iglesia que llegó a ser ortodoxa. Tenemos la primera carta de Clemente, que nos habla a finales del siglo I acerca de la iglesia de Corinto y cómo esta iglesia había dispuesto a los obispos que había puesto Pablo sobre esta comunidad, si nosotros consideramos que esto fue así según la primera carta de Clemente, y que estos se habían dividido, no habían seguido a estos que puso el apóstol Pablo. Tenemos la carta de primera de Juan cuando nos narra, porque estos que decían ser cristianos, lo digo de forma paráfrasis porque no me la sé de memoria, estos que dicen ser cristianos han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, pero si fueran de nosotros no hubieran salido de nosotros. Entonces ahí vemos una clara división en el cristianismo antiguo. Tenemos el problema entre Pedro y Pablo, ese famoso problema cuando llegaron los judíos de Jerusalén, que era la comunidad de Santiago, la comunidad que lideraba Santiago. Cuando ve a estos judíos llegar y Pablo y Bernabé estaban en las mesas con los gentiles, simplemente se paran y Pablo se enoja por la actitud de Pedro. Pero ahí podemos ver todo el problema que existía en la antigüedad. Hoy en día podemos ver de que, pues sí, todos estaban de acuerdo, todos tenían una misma fe, una misma doctrina, una misma teología, pero no. Había diferencias doctrinales, teológicas e ideológicas acerca de qué es el cristianismo o qué llegaría a ser el cristianismo. Entonces aquí también estamos viendo un problema. Pedro, el personaje que aquí vemos a Pedro llamando la atención a María Magdalena de que cómo es posible de que ella nos enseñe. Y esa idea la tenemos en las cartas tritopaulinas. ¿Cómo es posible de que Jesús haya confiado en una mujer y no en uno de nosotros? Entonces aquí vemos ya el problema entre estas comunidades, representadas en dos personajes que no son históricos, pero representan comunidades históricas, entre aquellos que lideraban los hombres y aquellos que tenían la tradición de que Jesús había puesto mujeres en el liderazgo de la iglesia emergente. Entonces tenemos más adelante, dice, y no manifiestamente de modo que todos debamos volverla a escucharla, es que la ha preferido a nosotros. Entonces Marián se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces ahí tenemos este final y podemos aprender el conflicto entre estas comunidades. Tenemos también el mismo Evangelio de María Magdalena. Dice, entonces Leví habló y dijo a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejerciéndote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Entonces aquí estamos viendo una tradición que algunos han malinterpretado, argumentando de que Jesús amaba a María Magdalena y desde ahí ya había una relación
íntima, carnal entre Jesús y María Magdalena, debido a que Leví, Mateo, defendió a María Magdalena y le dijo a Pedro: ¿tú quién eres? Si el maestro la hizo digna, porque la amó más que a nosotros, déjeme ver, exactamente así dice, la amó más que a nosotros. Sin embargo, recordemos de que esto no está hablando de una relación entre María Magdalena y Jesús, sino de la comunidad en la cual se tenía el recuerdo de que Jesús había puesto a mujeres en el liderazgo de las comunidades cristianas. Pedro, representando a la iglesia dominante, a la iglesia que llegó a ser ortodoxa, con obispos, diáconos, presbíteros, hombres, y María Magdalena, quien representa esa tradición y recuerdo de que había mujeres que habían seguido a Jesús, que se habían mantenido más firmes dentro del movimiento de Jesús, a tal punto de que ellas no corrieron ni se escondieron. Aún el Evangelio de Marcos, y esto no me van a decir que miento, algunos comentaristas dicen que el Evangelio de Marcos le da de palos a los apóstoles, como personas que no entendieron el mensaje de Jesús. Con eso acabo de que existe esa tradición dentro de los mismos evangelios canónicos. Y entonces aquí vemos eh, cómo Leví le dice de que amó más a María Magdalena que a todos ellos. En el sentido no de un amor carnal, sino de un amor espiritual, en el cual había puesto a mujeres en el liderazgo de la iglesia, cosa que posteriormente ya sabemos, la ortodoxia eliminó esto y al final gana la iglesia petrina. Tenemos también la tradición apócrifa del Evangelio de Felipe. Dice: tres eran la que... déjenme colocar esto bien. Dice: tres eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es en efecto su hermana, su madre y su compañera. Y esto ha llevado a algunos a argumentar de que compañera quiere decir esposa. Pero puede decir muchas cosas, pero no solamente esposa. Pero conociendo el contexto en que se desarrollaron estas literaturas, el conflicto entre los cristianismos, bien pudo haber defendido la postura de que las mujeres eran parte importante del liderazgo de la iglesia o comunidad cristiana. Tenemos la otra literatura que dice: la Sofía, a quien llaman la estéril, es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena. Y este es algo interesante. Esto llegó a argumentar a algunos autores que realmente María Magdalena era la compañera, la esposa de Jesús y llevaron a elaborar esas teorías entre la relación de Jesús y María Magdalena. Pero como hemos visto en el trasfondo histórico, podemos ver de que realmente esta línea de pensamiento mantenía la tradición de que María Magdalena representaba a esa comunidad en el cual se guardaba el recuerdo de que Jesús la había dejado como parte importante del liderazgo de la iglesia. Dice: el Señor amaba a María. Esto no se encuentra en el texto, es una reconstrucción. Más que a todos los discípulos, y la besó en la... Realmente dice: el Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Esto es una reconstrucción. Realmente que Jesús la haya besado en la boca no se encuentra en el texto. Se ha reconstruido.
Pero esto no quiere decir de que haya sido un beso de tipo carnal. Recordemos la historia de la iglesia, el famoso ósculo santo, el famoso beso santo, un beso que se daban en las comunidades y que Pablo nos habla todavía en la tradición de las cartas paulinas. Despídanse con ósculo santo a todos los hermanos, es decir, con el beso santo, que posteriormente causó un problema en la iglesia. Recordemos de que el cristianismo no era entendido y comprendido por los gentiles y pensaban que en esas reuniones, esa cena del amor, se llevaban prácticas y orgías entre los mismos cristianos. Debido al beso santo, se besaban hombres y hombres, mujeres y mujeres, hombres con mujeres, y posteriormente esa tradición fue quitada de la iglesia y quedó solamente la tradición en que se le daba respeto al obispo besándole la mano o besándole la cruz. Entonces ese beso bien pudo haber sido el ósculo santo, que no tiene nada que ver con algo carnal, sino con algo espiritual. Entonces, sea o no que haya besado Jesús a María Magdalena en la boca, no quiere decir que nos hable de una relación íntima, carnal, sino que probablemente se haga referencia a ese beso que la comunidad cristiana tenía como tradición en los primeros siglos y que posteriormente fue eliminado. Es difícil, realmente es difícil. Por esa razón, cuando nosotros nos encontramos con otros hermanos, nos saludamos de mano a mano, que fue lo que excluyó lo que es el beso santo. Pero esto es algo que ha llevado a algunos a interpretar como una relación entre Jesús y María Magdalena. Dice, los demás le dijeron, ¿por qué la quieres más que a nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿a qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella? Y ahí termina. Esto es algo interesante, muy interesante. Y por eso fue prohibido, me parece, leer este tipo de literatura, porque bien se puede interpretar como la relación de Jesús y María Magdalena, como la besaba en la boca, y a argumentar de que era la compañera o esposa de Jesús, algo que escandalizó a la iglesia y que sigue escandalizando a la iglesia. ¿Cambiaría algo de que Jesús estuviera casado? Yo creo que no. Al final es 100% hombre y 100% divino. También tenía necesidades, comía, bebía, etcétera, etcétera. Lloraba. Entonces, esto es algo complicado también de decir. Entonces, esta es parte de esa tradición. Y tenemos la última. Lo tenemos en el Evangelio de los egipcios. ¿Por qué desde ahora os hablaré de las regiones que habita la verdad del inefable y de cómo esos parajes son? Y al oír los discípulos estas palabras quedaron silenciosos, y María Magdalena se adelantó y se prosternó a los pies de Jesús, y los adoró llorando, y dijo, ten piedad de mí, Señor, porque mis hermanos se han conturbado cuando has dicho que les ibas a dar conocimiento del misterio del inefable, y por eso han guardado silencio. Esta es otro evangelio, el evangelio de los egipcios, en el cual María Magdalena había recibido revelaciones especiales, mientras que los apóstoles habían tenido miedo de preguntarle estas cosas. Entonces, la imagen de María Magdalena en estos evangelios no nos demuestran realmente una relación entre Jesús y María Magdalena. Es una interpretación o mala interpretación que se ha dado a través del tiempo por algunos personajes que simplemente son autores, son literarios, productores de cine, que no tienen formación académica, teológica, histórica, y que se han agarrado de los evangelios apócrifos y gnósticos para sostener la relación de Jesús y María Magdalena.
simplemente nos habla de ese problema entre esas dos tradiciones, entre la ortodoxa y otra línea de interpretación, en donde se le da mayor importancia también a lo que es la imagen de la mujer dentro de la comunidad cristiana. ¿Cuál es mi postura en cuanto a esto? Pues yo todavía, a pesar de todo esto, a pesar de todas las evidencias históricas, culturales, conflictos entre las diferentes comunidades cristianas antes del 325, suena interesante y a veces nos pone a pensar hasta qué punto es histórico, qué es lo que nos trataban de decir este otro cristianismo. Realmente nos habla del conflicto entre esta comunidad cristiana que sostenía la importancia de la mujer, aún con el título de apóstol, o probablemente nos querían decir algo entre líneas, de que bien pudo haber tenido una relación Jesús con una mujer, sea o no, todavía nos queda la duda si realmente pudo haber pasado esto. Si nosotros vemos a Jesús como un personaje histórico, desde la búsqueda del Jesús histórico, yo creo que no hay ningún problema a ver a Jesús teniendo una relación, no digamos de matrimonio, digamos simplemente una relación con una mujer, pero desde la postura del cristianismo y de la teología, esto es un gran conflicto y un gran problema. Ustedes son los últimos que pueden sacar sus conclusiones. Muchas gracias a todos. Seguimos con esta serie de videos. Vamos a hablar en el próximo programa sobre Jesús, un judío marginal. Eso lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias a todos.